Bienvenidos a un nuevo programa. Tomamos un café desde la ciudad de La Plata, República Argentina. Queremos hoy dar una palabra de la Biblia, que es la palabra de Dios. Justamente el domingo próximo pasado la hemos puesto en nuestra congregación allí en el barrio de Los Hornos, la ciudad de La Plata, aquí en Argentina, como estamos diciendo. Y bueno, como la pudimos compartir con la congregación, también deseamos hoy compartirla con toda la audiencia allí en el programa. Es un pasaje de la Biblia interesante que está ahí en el libro de Éxodo capítulo 17, el versículo 10 al 13 de la Biblia, que es la palabra de Dios, y dice de la siguiente manera: Josué, como le dijo Moisés, y salió a pelear contra Amalek. Moisés, Aarón y Huz subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel vencía, pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amalek. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ellas, y mientras Aarón y Hur sostenían sus manos uno de un lado y el otro del otro, así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Es palabra del Señor. Saben que es interesante esta palabra de la Biblia porque, bueno, vemos cómo podían interactuar como un cuerpo, como un ejército realmente, y un cuerpo. Nos cuesta a nosotros hoy decir que somos el ejército del Señor. Siempre hablamos de cuerpo, hablamos de equipo, hablamos de célula, hablamos de barca, hablamos de espiga, hablamos, bueno, de tantas cosas en las distintas congregaciones, y cuando hablamos algunos dicen iglesias locales, etcétera. Pero realmente somos un ejército de Dios que estamos en batalla continua, estamos en la lucha continua, no solamente por nuestra vida personal o nuestra vida espiritual, sino porque queremos seguir extendiendo el reino de Dios. La idea de Dios en sacarlo de Egipto e ir a la tierra prometida era eso, era que consigan cada lugar y lo conquisten para la gloria del Señor. Nosotros estamos tratando de explicar a las personas y mostrar el reino y extender el reino de Dios. Ahora, en este momento vemos cómo estaba el pueblo luchando. Dios tenía en su corazón de que Josué, que era el siervo de Moisés y un general del ejército, pudiera entrar a la tierra prometida, tomarla, pelear las batallas que debía pelear y también después hacer una repartición de las tierras según lo que el Señor les había indicado mucho tiempo antes. Pero bueno, él mientras tanto servía a Moisés fielmente, mientras se cumplía el tiempo de la llegada desde Egipto hasta la tierra prometida. Josué estaba sirviendo a Moisés y lo acompañaba, y lo acompañó realmente durante los 40 años de la travesía en el desierto. Claro, Josué como otros sabían que podía haberse tardado mucho menos de eso, un par de meses, para no ser tan preciso, pero no tantos años. Y a veces tenemos que ver esto. Josué sabía que tenía que pagar el precio, sabía que tenía que servirle al Señor todos los días. A veces cuando hace mucho que estamos en el Evangelio pareciera que nos toma una monotonía, como que estamos cansados, como es lo mismo. Imagínense en 40 años en el desierto. Con la misma vista, el mismo calor, sin agua, sin comida, etcétera, pero estaba pagando el precio. A veces nos cuesta pagar el precio, porque claro, queremos todo ya, queremos todo ahora, nos está ganando la comodidad. Pero en esta guerra tenemos que servir a Dios, en esta guerra tenemos que lucharla, tenemos que vencer. La comodidad tenemos que dejarla fuera de nuestra mente, fuera de nuestro corazón, para poder servirle a Dios con gozo y con alegría. Por ahí no es lo que esperamos, por ahí no es lo que queremos, pero sí es lo que está en el corazón de Dios, que le podamos servir. Y cuando vos estás pagando el precio, estás haciendo la voluntad del Señor, ¿no? Yo creo que todo esto que hacemos debe ser por amor a Dios, por amor a nuestros hermanos y amor a la gente perdida también, ¿no? Y es muy fuerte esto del amor, porque a veces decimos, amas a la gente, amo a la gente, pero no sé cuánto, porque somos seres humanos y estamos acostumbrados a casi siempre tirar agua para nuestro molino, como se dice vulgarmente, y casi siempre querer ser los primeros, querer estar ahí al frente, querer ser, bueno, aplaudido.
la foto, todo lo que sabemos como seres humanos. Pero tenemos que interpretar que estamos en una guerra espiritual. Hay una lucha de poderes, ¿no? Entre el glorioso poder del Señor, el más poderoso del universo, y el enemigo, el diablo, sus demonios que tratan de atacarnos, de desestabilizarnos, de cambiar nuestra manera de vivir y ser en el Señor, que no leamos la Biblia, que no ayunemos, que no oremos, que no prediquemos, que no vivamos en santidad ni en tranquilidad. Por eso es que tenemos que ver que esta guerra espiritual la tenemos que luchar todos los días. Hay una partecita en la Biblia que a mí siempre me sorprendió, que habla que las pequeñas zorras son las que arruinan la viña. Claro, cuando la viña está en ciernes todavía no está bien hecha, no está como debe estar. Las pequeñas zorras van comiendo esas partecitas que nacieron, esos brotes, digamos así, y la van destruyendo. Y en un momento la viña no crece, la viña se muere, porque no le prestamos atención a esas pequeñas zorras. Con nuestra vida pasa lo mismo, las pequeñas cosas, viste, cuando te ofende, cuando te molesta, cuando te hacen mal, cuando te daña, cuando hablan de vos, cuando no te tienen en cuenta, esas pequeñas zorras que van afectando nuestra vida espiritual y nos quiere desenfocar de la guerra que el Señor nos mandó a realizar. Tenemos una guerra espiritual para realizar contra los enemigos del Señor y nosotros somos parte del ejército, pero bueno, digo, esas pequeñas cosas te quieren desenfocar, a veces la necesidad, a veces la enfermedad, a veces el problema, a veces una palabra ofensiva, a veces, vuelvo a decir, no te tuvieron en cuenta, son pequeñas zorras, parece pequeñeces, pero arruinan la viña, arruinan el trabajo, arruinan el futuro, arruinan el porvenir. Así que tenemos que prestarle atención para que en esta guerra espiritual salgamos vencedores en el nombre del Señor. Casi siempre estas pequeñas zorras comienzan a querernos hacer ver la paja en el ojo de nuestro hermano y nosotros nos olvidamos de la viga que tenemos en el nuestro, es decir, de lo que está sucediendo con nuestra vida, porque muchas veces estamos mirando uno, estamos mirando el otro, a veces juzgamos, a veces pensamos mal o lo que fuera, pero eso es un síntoma de que no estamos sirviendo al Señor, es un síntoma de que tenemos mucho tiempo, es un síntoma de que no estamos ubicados en el lugar que Dios quiere ponernos, porque cuando estamos en la guerra espiritual, cuando estamos en la lucha, cuando estamos extendiendo el reino de Dios, no tenemos tiempo para ver esas cosas ni para pensar en eso. Solamente estamos pensando cómo servir a Dios, cómo ganar la guerra, cómo extender el reino, cómo hacer mejor las cosas cada día. Pero claro, si estamos de la tribuna, normalmente nos va a pasar que sentaditos tranquilos vamos a poder ver los errores de los demás y nos va a costar eso de la paja y la viga ver nuestros errores. Pero tenemos que reflexionar ¿qué está pasando en nuestra vida con eso, ¿no? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? Si estamos extendiendo el reino, si hemos dejado las cosas viejas, si podemos perdonar, si podemos soltar, si podemos hablar correctamente. Porque, claro, a veces nuestras palabras no son los mejores delante de Dios. Claro, mi abuela tuvo cáncer, mi padre tuvo cáncer, mis hermanos, yo también voy a tener. Eso no es una palabra de alguien que está en la guerra, de alguien que está confiando en el Señor, de alguien que puso todo en las manos del Señor. La palabra que debe salir de un cristiano es decir, Dios rompe esas ataduras. Dios rompe esas ligaduras, ese espíritu que viene de nuestros antepasados es roto en el nombre de Jesús. Si le llegó a ellos, bueno, ya pasó, pero no nos va a llegar a nosotros. Nosotros vamos a vencer, vamos a derrotar al enemigo. Ningún espíritu que venga contra nosotros va a prevalecer si estamos en las manos del Señor. Por eso tenemos que ver qué estamos haciendo a favor del reino del Señor. Si tenemos la capacidad de extender el reino, de predicar el Evangelio, no es tan difícil. Cuando hablamos de predicar el Evangelio, a veces pareciera que tenemos que estar en un estadio, en un púlpito, pero predicar el Evangelio es sentarte el lunes o martes por la mañana cuando vas al trabajo en un colectivo al lado de una persona y en vez de hablarle del día, que hace calor, que hace frío, de la economía, que está bien, que está mal, comenzar a hablarle de tu testimonio, contarle lo que Dios hizo en tu vida, contarle cómo vivías antes y lo que Dios está haciendo ahora, el cambio, la transformación, y contarle que esa persona también tiene la oportunidad de ser cambiado y ser transformado, no solamente
vos cambiaste, Dios puede cambiar a otras personas, pero quiere usarte como un instrumento. Y entonces ya empezar el día comenzamos esa guerra. ¿Cómo? Orando, buscando en la Biblia, leyendo, y cuando salimos estamos dispuestos a aprovechar las oportunidades que Dios nos da, a predicar el Evangelio. En mi trabajo, en mi estudio, en la universidad, donde sea, poder hablar del Señor. Yo sé que cuesta eso porque lo he pasado tantos años en mi trabajo, yo ya estoy jubilado, pero costaba, pero bueno, nos decidimos a poner todo en las manos del Señor y nos damos cuenta que cuando vos hablas te van a hacer broma, te van a cargar, no sé cómo decirlo, pero cuando las personas necesitan, dice vos que estás más cerca de Dios, vos que orás, vos, dale, tirame una soga, dame una mano, orá, y ahí podés ser parte de extender el reino, ahí podés ser una guerrera del Señor que va a triunfar seguramente, ¿no? Porque el enemigo va a tener que retroceder cuando prediques la palabra, cuando vivas la vida acorde al Señor, cuando obedezca, porque vos sabés que la bendición está en la obediencia. Cuando obedecemos al Señor, obedecemos a su palabra, Él nos bendice a nosotros, Él nos levanta, nos ayuda, nos da todo lo que necesitamos, Él nos usa para su gloria y nosotros tenemos que estar felices de que siendo hombres y mujeres comunes y corrientes, el Señor nos haya mirado, el Señor nos buscó, nos encontró, nos salvó, nos restauró, nos dio una nueva manera de vivir y ahora nos usa para su gloria. Esto es tan sencillo lo que estoy diciendo, pero tenemos que realizarlo. Muchos seguro dicen, pastor, ya lo sé todo. Bueno, ahora hay que hacerlo, hay que emplear también lo que sabemos. No solamente nos queda en el conocimiento, sino tenemos que servir a Dios con todo. Cuando estamos en esta guerra, tenemos que saber que no es una guerra contra las personas, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. No es contra la persona que se enoja, que nos carga, que se burla, que nos deja de lado. No, no, no. Es contra los enemigos, los demonios que hablan con esas personas, que tienen esas personas, que tratan de influir a través de ellos en nuestras vidas, ¿no? Pero por eso que la guerra espiritual, a veces creemos que vamos a tallar, ¿no? Hemos predicado en más de 40 países este tema. Y la guerra espiritual, la base de la guerra espiritual es el amor. No es la fuerza, no es la lucha, es el amor. Porque si no tenés amor no podés luchar a favor de otras personas. Por ahí podés luchar a favor tuyo, pero no de otras personas. Y cuando vos estás en una guerra espiritual tratás de causarle bajas al enemigo, es decir, de trasladar de las personas que están en las tinieblas, que están allí en un lugar horrible, a las manos del Señor. El Señor sabe que hay un buen corazón en ti, pero tenemos que usarlo, tenemos que ponerlo por obra. Saben que es interesante que esta guerra espiritual también requiere fe, que Dios va a hacer milagro, que Dios va a salvar, que Dios va a perdonar, va a liberar. Cuando vos oras con una persona que te dice, tengo una maldición, Dios deshace las maldiciones. Contra la bendición de Dios no hay ninguna maldición. Así que Dios te da poder para deshacer las obras del diablo, te da amor, como decíamos, te da fe, te da paciencia, porque no es de un momento a otro. Por allí lleva un tiempo predicar el Evangelio, lleva un tiempo que la persona reaccione, que se arrepienta de sus pecados, que quiera servir al Señor con gozo y con alegría. Lleva un tiempo y nosotros tenemos que tener paciencia y mientras tanto serle fieles al Señor. Pero tenemos que tener coraje también, como los guerreros, coraje para no guardarnos lo que Dios nos dio, para no escondernos. Nos queda poco tiempo en esta tierra, no es tanto tiempo, y después viene la eternidad. Aprovechemos el tiempo que Dios nos dio en la tierra para servirle con gozo y con alegría. Yo estaba leyendo hoy también ahí en el libro de Números capítulo 20, que es interesante, que nos habla ahí cuando el pueblo estaba ahí en el desierto y no tenía agua para beber, ni ellos ni los animales, y estaban muy mal, y bueno, y fueron contra Moisés y contra Aarón, y le dijeron, ¿para qué nos trajiste acá? Y el pueblo se quejó, para morir, no hubiéramos quedado allá, etcétera, etcétera. Comenzaron a quejarse, a ponerse mal, y lo enfrentaron, y estaban en el desierto y no había agua. Y dice que Aarón y Moisés se fueron al tabernáculo y se tiraron, se postraron en la puerta del tabernáculo. El tabernáculo, ustedes saben que es donde estaba la presencia de Dios, estaba el arca, etcétera, y estaba la presencia de Dios. Y cuando ellos se tiraron allí en la puerta del tabernáculo, la gloria del Señor se les apareció. Cuando vos buscás a Dios, lo encontrás.
cuando doblas tu corazón, cuando te humillas en su presencia, cuando estás desesperado, desesperado para que Él te toque, Él viene, Él te bendice. Claro, en la prueba y en el problema tenemos que ver qué decisiones tomamos, porque podemos tomar esta decisión de decir, lo busco a Dios desesperadamente y Él viene. O podemos renegar, enojarnos, lo que fuera, y el Señor espera hasta que nuestro corazón cambie, sea transformado y podamos confiar en Él plenamente. Pero en el caso de Moisés y Aarón, ellos se postraron e inmediatamente vino el Señor a hablar con ellos y fue algo impresionante. Dios le dijo que lleven una vara, que vayan a una roca y que le hablen a la roca. Y la roca, la piedra, en el desierto le iba a dar agua. Claro, cualquier persona hubiera pensado, imposible, eso no va a ser, no puede salir agua de una roca. Bueno, no puede salir cuando estamos nosotros como seres humanos, cuando queremos hacer nuestra voluntad, cuando hacemos lo que queremos, pero cuando está Dios en la jugada, no hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Dios puede sacar agua de una piedra. Así que bueno, Aarón y Moisés fueron ahí con la vara que Dios le había indicado y llamaron al pueblo. Y en vez de hablarle a la roca, a la piedra, Moisés golpeó 2 veces a la piedra. Pero antes de golpear, le dijo, pero ustedes rebeldes, ¿qué se creen que nosotros le vamos a dar agua? Le estaban sacando la gloria al Señor. Era como que ellos, como que Moisés y Aarón iban a hacer el milagro del agua, lo estaban dejando de lado al Señor, no entendían el corazón de Dios. Dios le dijo, vayan así, háblenle a la roca, y el que iba a sacar el agua no era Moisés, no era Aarón, era el Señor. Y así lo hizo a pesar del error de Moisés de golpear 2 veces la roca, símbolo del Señor, que no vamos a hablar del tema, pero quiero decirte que muchas veces creemos que somos nosotros o queremos aparentar que somos nosotros. Pero siempre hay que darle la gloria al Señor. Nunca le saques la gloria al Señor. No intentes hacerlo porque a Dios no le gusta. Fue tan fuerte que Dios se ofendió y le dijo a Moisés y a Aarón que ellos dos no iban a entrar en la tierra prometida. Bueno, Dios tuvo misericordia y dejó que Moisés pudiera verla, pero no entró en la tierra prometida. Aarón murió a los pocos días de eso. Y fue pasado el manto a su hijo. Pero Moisés no pudo entrar en la tierra prometida por ese tema, porque no obedeció a Dios, no creyó en Dios, no le dio la gloria a Dios y no lo santificó delante del pueblo, dice la Biblia. Hay veces que nosotros tenemos que ver qué tipo de relación tenemos con Dios. Tenemos que tener esa relación de confianza, de fe. Cuando Dios te dice hablale, hablale, no la golpees. Cuando Dios te dice anda, predicá, orá, ayuná. Cuando Dios te da una palabra, confirma esa palabra, pero siempre la gloria es del Señor, nunca es nuestra, porque ofendemos a Dios, no podemos sacarle la gloria, ¿verdad? Él es muy celoso de su gloria. Así que Dios estaba preparando al pueblo para entrar en la tierra prometida, pero tenían que pasar por esa guerra, ¿no? Y a veces nos pasa a nosotros, Dios nos está preparando en este caminar para entrar a la tierra prometida, nuestra Canaán, el cielo, la gloria de Dios. Y nos prepara en esta lucha, en esta batalla, en esta guerra todos los días. ¿Cómo está nuestro corazón? Cuando salimos a la lucha, cuando salimos a la batalla, quizás como Moisés o como el pueblo, no interpretamos el corazón de Dios, que está muy atento a lo que hacemos, muy atento a sus palabras, que está muy atento a lo que Él nos pide Dios que hagamos su voluntad, que le demos la gloria, que lo honremos, que extendamos su reino. Y a veces nosotros estamos mirando nuestra conveniencia. Claro, somos seres humanos y tenemos necesidades. Y hay necesidades que son prioritarias y bueno, y vamos por las necesidades y dejamos de Dios al lado y por ahí nos acordamos el domingo, claro, hoy es el día del Señor, hoy tengo que ir a la reunión. No, todos los días tenemos que estar con Él. Todos los días tengo que poner mis cosas en sus manos para que Él me bendiga, Él me prospere. Había un texto en el libro de Éxodo también que quería leer, capítulo 33, versículo, es muy interesante lo que dice el versículo 11. Dice, Jehová hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero.
Luego Moisés volvía en campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Es interesante que Dios lo había tomado a Moisés como ese amigo realmente, que se podía hablar, como un compañero dice el texto, cara a cara, charlar como charlamos cualquiera de nosotros con nuestros amigos, pero no lo hacía así con Josué, pero Josué que estaba desesperado por el Señor, así que él estaba todos los días en el tabernáculo. Estaba ahí donde estaba la presencia del Señor. Ustedes saben que el tabernáculo, bueno, dos partes, el lugar santo, el lugar santísimo, donde en ese tiempo estaba el arca. Recuerden que el tabernáculo era portátil porque iban en el desierto, era una carpa que la trasladaban, una morada vendría a ser en el texto original, pero allí el arca del pacto tenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná, era lo que venían trayendo, ¿no? Todo lo que había marcado sus vidas en el desierto y sobre todo estaba la presencia de Dios. Josué, sabiendo eso, cuando Moisés iba a hablar cara a cara con el Señor ahí a la montaña, él estaba en la presencia, él estaba en el tabernáculo, él quería recibir más de Dios. Quiero recordarte, él era el sirviente de Moisés, pero no se alejaba de la presencia de Dios. Él estaba siempre con el Señor, servía, pero estaba con el Señor. Como se diría hoy en día, no era un profesional, sino que estaba con el Señor, necesitaba de su presencia. A veces servimos porque sabemos cómo hacerlo, servimos por costumbre, servimos, pero nunca debemos dejar la presencia del Señor. Siempre debemos buscarlo a Él, siempre debemos estar con Él, siempre debemos hablar con Él para que Él nos bendiga. Josué lo buscaba para tener misericordia, para hallar justicia y bendición de parte del Señor. Y él sabía que un día Dios lo iba a promover. Él estaba haciéndole fiel a Dios, pero también fiel a Moisés. Aunque veía estas cosas que por ahí, como lo de la roca, Moisés erraba. Pero el que pensaba Josué, Dios lo puso, yo lo voy a respetar, voy a seguir hasta que Dios me dé mi lugar. Y así hizo, él siempre lo respetó, siempre lo sirvió hasta que Dios lo ubicó. Claro, normalmente cuando hacemos cosas para los hombres o para las mujeres, esperamos que la recompensa venga de ellos, venga de hombres o mujeres que nos bendigan, nos den, no sé, los recursos, lo que fuera, pero la Biblia dice que debemos hacer todas las cosas para el Señor, porque la recompensa viene del que hizo los cielos y la tierra. Yo, sirviendo a la gente, sirvo al Señor, por supuesto, pero mi corazón debe estar entendiendo que cuando yo me sujeto a los líderes, me sujeto a los pastores, me sujeto a las personas que están sobre mi vida y yo sirvo al Señor, yo no voy a esperar recompensa de los hombres porque los hombres nos equivocamos, los hombres fallamos, los hombres cerramos, pero Dios nunca se equivoca. Dios te tiene en cuenta, Él sabe tu corazón, sabe tu vida, sabe lo que estás haciendo, sabe lo que hiciste, Él espera que sigas sirviéndole a pesar de todo, a pesar de los hombres, a pesar de la gente, porque vuelvo a decirte, la recompensa viene del Señor. Él hizo los cielos y la tierra, Él te hizo, dice la Biblia, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, y Él sabe recompensarnos, ¿no? Yo sé que por ahí nadie te ve cuando estás ensayando, cuando tenés que estar en el coro, cuando, no sé, haces danza, haces servís al Señor en las finanzas, en el programa, lo que sea. Y el esfuerzo que hace, Dios lo reconoce. Tal vez nadie te ve, pero Él sí te ve. Y como Él es el que te recompensa, vas a ser bendecida, vas a ser bendecido por el Señor, porque Él sabe lo que has dejado, Él sabe de la oración, Él sabe del ayuno, Él sabe del sacrificio. Cuando pienses en eso, mira a Jesús. Él te va a bendecir, Él te va a levantar, Él te va a ayudar. Es interesante lo que leíamos ahí en Éxodo, capítulo 17 del 10 al 13, cómo Dios se enfrenta a la batalla, ¿verdad? Es interesante porque dice la Biblia que luchaban contra Amalek. Josué estaba abajo en el valle luchando con la espada y Moisés estaba arriba levantando sus brazos y orando al Señor. Claro, Moisés como todo ser humano se cansaba y cuando se cansaba y bajaba los brazos,
ganaba Amalek. Ganaba Amalek quiere decir que moría gente de Israel, que era herida gente de Israel. Cuando Moisés levantaba los brazos, ganaba Israel, ganaba Josué, quiere decir que mataba a sus enemigos. Y así estaba. Pero claro, Moisés dice, la Biblia se cansó, entonces le pusieron una piedra, se sentó y vino Ur y vino Aarón y le sostuvieron los brazos para que el pueblo de Israel pudieran ganar la batalla. Es muy interesante, ¿no? Porque estaban peleando por sus vidas. No era que iba Josué y oraba por la gente, tócalo, Padre Sana, tócalo, touch me. No, era espadazo y era la vida. Nuestra guerra espiritual, en nuestra guerra espiritual está en juego nuestro espíritu, pero ahí era la carne, era la vida, era la sangre, era el cuello, eran los brazos, era el estómago, era la espada, era la muerte. Y a veces no interpretamos el corazón de Dios que te dice, dale, vos sos valiente, vos podés hacerlo, vos podés lucharla, yo te voy a defender, te voy a cuidar, te voy a gritar. Yo pienso que, claro, Josué estaba ahí abajo luchando todo ensangrentado con la espada, miraba al monte y lo veía allí a Moisés sentado, levantando los brazos, y él estaba luchando con una espada, matando a los enemigos. Podía haber pensado, este me está usando, yo me estoy matando y este tipo sentado ahí arriba, perdón la expresión. Pero él sabía que Dios lo había llamado y sabía a qué lo había llamado Dios. Sabía que Dios tenía un plan y un propósito y él debía estar sujeto, debía estar bendecido. Al final del día, Dios y Moisés lo declaran como el héroe de la batalla. Y Dios le dice, mira, decile a Josué que a Amalek lo voy a raer de la tierra. Aunque él lo venció a espada, iba a raerlo de la tierra completamente y para siempre. ¿Por qué? Por esa valentía que tuvo Josué. Él disipa a tus enemigos. Él los saca de la tierra. Él los hace desaparecer. El Señor tiene poder para deshacer las obras del diablo y todo lo que el enemigo quiere hacer, el Señor lo va a echar por tierra, Él te va a defender, Él te va a bendecir, Él te va a levantar, porque la recompensa viene del Señor. Dios decide recompensarte, decide bendecirte. ¿Sabe qué? Cuando yo miro esto pienso, ¿cuántas veces nos falta esa obediencia? De tirarnos en las manos del Señor, de descansar en Él, de creer que Él diseñó todo para que nosotros triunfemos. Y en el diseño de Dios, en el sueño de Dios está que vos venzas, que vos seas una guerrera triunfante, que creas que podés ser usado por el Señor, por el Espíritu de Dios y Dios desata el potencial, los talentos, los dones, el ministerio. Ese potencial que un día puso en tu corazón lo desata cuando nosotros nos arriesgamos a servirle. No cuando nos quedamos en casa, no cuando hacemos la nuestra, no cuando queremos ir a pasear, a pasarla bien, a pasar la bomba, sino cuando desatamos ese potencial que Dios nos dio, ahí Dios obra, Dios bendice, Dios levanta, Dios premia, Dios te usa para su gloria y te da la recompensa eterna. Yo sé que el enemigo todos los días va a querer vencerte, todos los días va a querer destruirte, todos los días va a querer conquistarte, pero Dios te dio la fuerza. Aarón murió a los pocos días, Moisés no entró en la tierra prometida, pero Dios lo hizo entrar a Josué. ¿Por qué? Porque era un sirviente, un siervo valiente, alguien que no estaba mirando el problema, la prueba, la dificultad, sino que siempre miró al Señor, estaba en el tabernáculo en lugar de la presencia de Dios. Cuando nosotros nos ponemos en la presencia de Dios, Él nos llena, Él nos bendice, Él activa lo que nos ha dado, los dones, talentos, ministerio. Ese don extraordinario que te dio para que le sirva. Si por ahí estás ahora bajoneada por la prueba, el problema, la dificultad, por lo que te hicieron, por lo que te dijeron, y estás bajando los brazos. Pero el Señor te dice, yo te lo di, yo te defiendo, sos una guerrera, sos un guerrero, levantá los brazos, dejá las cosas viejas, dejá lo que te está dañando, lo que te está perjudicando, enterralo en el nombre de Jesús y salí una nueva vida. Deja de buscar la comodidad, deja de hacer la plancha y servirle al Señor porque estamos en una guerra espiritual extraordinaria. Yo quiero orar por vos ahora y decirte, estamos en
ejército que triunfa, estamos en el ejército que gana. Dios nos ha dado la victoria, conocemos el final del libro y sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso, ahora yo quiero orar por tu vida. Padre, quiero orar por cada varón y mujer que nos está viendo, que le des el poder, la fuerza, la autoridad que necesita para servirte con gozo y con alegría. Padre, que las pequeñas zorras no lo afecten, que no lo afecten lo que ve, lo que dice, lo que hace. No, 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 no. Que puedan rechazar eso en el nombre del Señor. Y ahora yo suelto bendición, que se abran para que los dones sean activados, los ministerios sean activados y que su corazón sea un corazón de guerrero y de guerrera en el nombre del Señor. Dios te ama, sos importante para Él y quiere usarte para su gloria. Dios te bendiga, hasta el próximo programa.